Hola queridos estudiantes, les habla José Infante, yo soy el profesor de Ciencias Naturales del Colegio de Adultos Renacer. El día de hoy vamos a iniciar con el contenido de reacciones químicas. Bien, una reacción química es un cambio profundo de la materia, es decir, cuando una o más sustancias forman otras sustancias, es decir, se transforman en otras diferentes, debido a que su composición y propiedades se modifican. Existe una ley que se conoce como la ley de conservación de la masa, que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Es decir, la masa de un compuesto puede transformarse en otro compuesto distinto o dos compuestos pueden reaccionar y formar un producto diferente. Con esto nos explican que la masa de los reactantes debe ser la misma cantidad de la formación del producto. Cuando dos compuestos reaccionan, forman nuevas sustancias. A estos compuestos se le llaman reactantes o reactivos y la sustancia que se forma se le conoce como producto. Ahora, para representar la ecuación química que represente verdaderamente una reacción, el mismo número y cantidad de átomos deben estar presentes de ambos lados de la ecuación química. Cuando se representa una ecuación química, esta se representa colocando los símbolos de los elementos y la cantidad de átomos que tienen. Quiere decir que cuando se tiene una ecuación química debe haber la misma cantidad de átomos de cada elemento de ambos lados, es decir, tanto de los reactivos como de los productos. Los reactivos se colocan generalmente del lado izquierdo y los productos se colocan del lado derecho. ¿Ven? En este caso, acá tenemos una reacción de la formación de amoníaco. ¿Sí? Aquí tenemos una ecuación química. Bien, en esta ecuación química nosotros vamos a realizar un balanceo de la ecuación, es decir, colocar la misma cantidad de cada elemento en ambos lados de la reacción. Bien, y existen dos métodos para esto. Son el método de tanteo y el método algebraico. El día de hoy vamos a estudiar el método de tanteo. ¿Sí? Con este método vamos a colocar en los coeficientes numéricos que se colocan del lado izquierdo del símbolo de cada elemento. A ese lugar se le conoce como coeficiente. Estos números que están debajo de los elementos en el nitrógeno y el hidrógeno se le conoce como subíndice. ¿Sí? Y en el amoníaco también es subíndice. Si nosotros vemos esta reacción química, nos vamos al primer paso. Lo primero que debemos observar o realizar es que verifiquemos que la ecuación esté balanceada. Es decir, que exista la misma cantidad de átomos de nitrógeno y de hidrógeno, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. ¿Bien? Si observamos esta ecuación química, podemos notar que en el lado de los reactantes, es decir, del lado izquierdo, tenemos 2 átomos de nitrógeno y 2 átomos de hidrógeno. Pero en el producto solo tenemos uno. Cuando no existe un número que represente a un elemento, quiere decir que al menos hay un átomo del mismo. Podemos observar que también tenemos 3 átomos de hidrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra ecuación no se encuentra balanceada. Nos vamos al segundo paso. ¿Cómo nosotros vamos a hacer para ajustar la ecuación? Primero vamos a determinar la cantidad de átomos del nitrógeno que existe del lado de los reactantes. Es decir, si allí tenemos 2 átomos de nitrógeno, podemos colocar en el coeficiente el número 2. Y este 2 va a multiplicar la cantidad de átomos del nitrógeno para igualar la cantidad en ambos lados. Sin embargo, este valor no solo multiplica el nitrógeno, sino también al hidrógeno. Quiere decir que el 2 también multiplica al 3. En el tercer paso podemos
notar que en un principio no teníamos la ecuación balanceada al colocar el número 2 como coeficiente en el amoníaco, es decir, en el producto. Por lo tanto, vamos a terminar de balancear la ecuación determinando el número que se va a colocar en el hidrógeno del lado de los reactantes a través de la multiplicación del hidrógeno del lado del producto. Este número 2 que colocamos acá en el coeficiente del lado de los productos no solo multiplica el nitrógeno, sino que también multiplica el hidrógeno debido a que es un compuesto y no un elemento por separado. Es decir, los elementos están unidos, no se encuentran separados entre sí. Por lo tanto, nosotros vamos a determinar a través de ese resultado de la multiplicación de este número con el del hidrógeno, que es 2 por 3, para dar un resultado 6, y ese resultado va a ser el resultado que nos va a determinar el valor del siguiente hidrógeno, es decir, del lado de los reactantes. Si 2 por 3 es 6, nosotros debemos llevar este 2 del hidrógeno a ese mismo resultado. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicándolo por 3, es decir, 3 por 2 vendría siendo 6. Y así tenemos balanceada nuestra ecuación. Ahora, para finalizar, vamos a balancear la ecuación de reacción del hierro con el oxígeno que forma óxido de hierro 3, o conocido también como óxido férrico. ¿Bien? Si observamos bien nuestra ecuación, podemos notar que la ecuación no se encuentra balanceada y que tenemos coeficientes diferentes en ambos lados. Es decir, tenemos los valores en los subíndices que se encuentran intercambiados. Esto quiere decir que vamos a multiplicar todos los coeficientes de los tres compuestos y elementos químicos que tenemos, tanto del lado de los reactantes y del producto. Bien, en el hierro tenemos un valor de 3, es decir, tenemos 3 átomos de hierro del lado de los reactantes. Para nosotros poder realizar el balance de esta ecuación debemos tener en cuenta que el resultado que nos tiene que dar luego de multiplicar el coeficiente por el subíndice debe ser un número par, para que así el balanceo de la ecuación nos dé el valor que necesitamos. Es decir, este número 3 del hierro no lo podemos multiplicar por 3, por 5, por 7 o por 9, porque nos daría un número impar. Igual de este otro lado. Si nosotros multiplicamos de este lado de la reacción por 2, 2 por 3 sería 6. Deberíamos llevar el 2 del hierro del producto al mismo valor. Sin embargo, para hacerlo, deberíamos multiplicarlo por 3. Pero al multiplicar en ese lugar, en este coeficiente, por el 3, este número nos multiplicaría también el 3 del oxígeno y nos daría un número impar. Por lo tanto, no podemos tomar esos valores. Lo mismo pasa de este lado si lo multiplicamos por 3, que sería 3 por 3, 9. Nos seguiría dando un número impar. Entonces, continuamos con el valor siguiente. Es decir, podemos colocar de coeficiente en el hierro del lado de los reactantes un 4. Y al multiplicar 4 por 3 nos daría un valor de 12. Este resultado lo debemos igualar del lado del producto, del lado derecho. Si en el producto tenemos 2 átomos de hierro, deberíamos llevar el resultado que nos dio en este caso, en el producto, que nos dio un resultado de 12. Para este caso, vamos a multiplicar por un número que al multiplicarlo por 2 nos dé el mismo resultado. En este caso sería el número 6. 6 por 2 es 12. Es decir, que tenemos, en este caso, 12 átomos de hierro de ambos lados de la ecuación, tanto del producto como del reactivo.
¿Bien? Ahora bien, este número no solo nos multiplica al hierro, sino que también multiplica al oxígeno. Y 6 por 3 es 18. Es decir, si tenemos 12 en el producto de hierro y tenemos 18, debemos llevar ese mismo valor del oxígeno al reactante. Es decir, vamos a multiplicar el número 2 del oxígeno por un número que de resultado nos dé 18. Y en este caso sería por el número 9. Y 9 por 2 sería 18. Por lo que nuestra ecuación quedaría completamente balanceada. Y allí tenemos en ambos lados de la igualdad, tenemos en ambos lados la misma cantidad de hierro y de oxígeno. En los reactantes tenemos 12 átomos de hierro y 18 átomos de oxígeno. En el producto tenemos 12 átomos de hierro y 18 de oxígeno. Ahora, tenemos nuestra ecuación completamente balanceada. Bien, esto es todo por hoy. Espero que tengan un excelente día. Los veremos en la próxima. Y que el producto de la masa por la aceleración los acompañe.